Guatevisión presenta. El presidente en su momento hace lo que se le da la gana y lo que el mandato como presidente le permite. Y no es en esta sala, y menos el juez, el que le tiene que estar diciendo cómo debió haber sido su función como presidente de la República. Así seguía la audiencia por el caso La Línea. El juez podría resolver hoy en definitiva si implicados afrontarán o no juicio por este caso. Luego de haber perdido la inmunidad, diputado Arístides Crespo se ausentó de la sesión plenaria sin justificar motivos. Todos los que puedan participar va a ser la solución a la problemática. Entre más actores de la vida diaria de nuestra nación participen en un diálogo que puede ser constructivo, pero que sea un diálogo. Autoridades del Poder Ejecutivo han señalado que insisten en la conformación de un diálogo nacional. Magistrados declaran inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en 5 delitos en el país. Sí, bueno, Byron mandó muchas cartas a Arzú, siempre, ¿verdad? Pero las cartas siempre iban redactadas y decían señor Oro, ¿verdad? Siempre, y decía tengo el agrado de dirigirme a usted, y siempre iba como que un pedazo como que recordándole la lealtad. Bueno, y le traemos la última entrega del reportaje especial Caja de Pandora, que implica a diferentes autoridades. Hablamos del mundo. Presidente de Estados Unidos declara emergencia de salud pública por la crisis desatada por la adicción a los opiáceos. El presidente catalán Carles Puigdemont afirmó que no existen garantías para convocar elecciones en Cataluña. El guatemalteco Alder Torres le dio la segunda etapa a nuestro país en un emotivo cierre en la meta, la Vuelta Ciclística esta mañana. Hablamos del deporte. Pilotos de Fórmula 1 competirán este fin de semana por el Premio de México. Fin a la discusión de la pena de muerte en el país. Los detalles de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Un grupo de jóvenes de San Marcos organizan un evento de belleza para elegir a la señorita Halloween 2017-2018. Esto es Viva la Noticia. Viernes 27 de octubre llegamos y es un gusto saludarlos como cada mañana. Mañana un poquito más fría de lo normal, pero buen día. Buen día, Ricardo, muchas gracias. Un gusto poder estarlos acompañando. Sí se percibe ya entonces este frente frío que habíamos anticipado iba a afectar el territorio nacional, pero bueno, tenemos mucha información para compartir. Información importante para compartir con ustedes. Qué gusto nos da saludarlos y que nos esté sintonizando. Comenzamos hablando del tiempo, de qué pasa con las características esta mañana. Sigue la temperatura baja. 14 grados centígrados en la ciudad de Guatemala. Recordemos que ayer se reportaban temperaturas hasta de 5 grados específicamente en el occidente del país, así que a salir un poquito más abrigados de casa. Este frente frío seguirá afectando el territorio durante todo el fin de semana. Programa 3994 y nosotros seguimos con la información, recordando lo que pasa en las calles guatemaltecas muy tempranito, así usted lo está pidiendo a través de las redes y se lo mostramos. Nos vamos al kilómetro 9 de Carretera El Salvador para ver qué está pasando esta mañana. Todavía no termina de aclarar. Vemos entonces sí la situación que se vive en vivo y en directo en este lugar, aunque sí ya hay bastante circulación vehicular descendiendo de Carretera El Salvador. Usted puede, darse una idea de cómo se encuentra esta vía. Seguimos para mostrarles que con una densa, podría ser una neblina, en realidad no bruma, que está cubriendo buena parte de la ciudad capital. Esta es la vista desde el nivel 19 de Tikal Futura, donde están nuestros estudios, y vemos cómo está el tránsito en Calzada Roosevelt. Otro punto importante que debemos conocer, la calle Martí, que se encuentra, prácticamente expedita a esta hora de la mañana para que usted pueda circular sin ningún inconveniente. Seguimos en el recorrido, por supuesto, para llevarlos a otro punto, y a los que están en el Boulevard Rafael Landívar, en la zona, también le mostramos cómo se comporta esta mañana. Ahí tiene usted en pantalla entonces la información. Podemos ver que ya está habilitado a tempranas horas el carril reversible para que usted lo pueda utilizar. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Bueno, y la gente con las luces correspondientes, como debe ser, por supuesto, hasta ahora, para evitar cualquier
posible accidente. Seguimos con la información y ahora sí empezamos repasando algunos de los hechos del país. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Tenemos, como todas las mañanas, un breve resumen de lo que ha sucedido en Guatemala y tenemos que comenzar hablando del caso La Línea. Bueno, después de escuchar los argumentos de los jueces, defensores y todo lo que ha habido de alrededor de este caso tan sonado en el país por segundo día consecutivo, se destaca que la audiencia de la etapa intermedia del caso La Línea predominan los alegatos de los abogados defensores contra el juez Miguel Ángel Gálvez y el tajante llamado de atención del juzgador a los sindicados por el bullicio y risia de los sindicados en plena audiencia. Hoy el juez podría terminar de resolver y se conocería si envía a juicio a los 31 implicados en este caso. Desde el comienzo de esta fase, el juez manifestaba que hará un razonamiento amplio en los medios de investigación bajo los cuales ha argumentado su resolución. La dinámica en sala de audiencia se tensó al punto que el juez interrumpió la audiencia y dijo: yo se lo dije, si no están de acuerdo utilicen las guías impugnativas. Ese es el sentido. No solo me interrumpen y todavía están haciendo muecas, sino me voy a ver en la necesidad de meter a todos en la carceleta. Para eso están las carceletas. Desde ayer estoy tratando de explicar para que quede claro. Esto era lo que acotaba el juez Gálvez a los procesados. Muy molesto realmente se lo veía Gálvez, y en la jornada el abogado del expresidente Pérez Molina, César Calderón, planteaba una protesta al juez con la cual buscaba detener la resolución. Sin embargo, esta acción, una vez más, no procedió. Los abogados de varios procesados también presentaron una protesta porque el juez, dentro de su razonamiento, supuestamente mencionó algunos documentos que no habían figurado dentro del proceso. Le queremos comentar que, por su parte, el expresidente Pérez Molina afirmó que todo indica que el juez Gálvez abrirá juicio en su contra. Agregó que el análisis hecho por el juzgador demuestra a los implicados en el caso de La Línea que será un juicio por el delito de asociación ilícita. Así es que prácticamente podríamos decir que habrá juicio. De todas maneras, hay que esperar la resolución de la justicia. El titular del juzgado de mayor riesgo B aplazó para hoy la audiencia de resolución de la etapa intermedia del caso La Línea, en donde únicamente queda abordar lo relacionado a los coordinadores y administradores de las aduanas, para que posteriormente emita entonces sí su resolución final. Cambiamos el ángulo de la noticia y realmente es preocupante esta situación, alarmante realmente la que está viviendo en algunos nosocomios del país. Esto es lo que nos indica la información esta mañana. El ministro de Salud, Carlos Soto, confirmaba que fue necesario girar la orden de activar los protocolos de seguridad en los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios por recibirse una denuncia anónima que alertaba sobre los planes de perpetrar ataque en los nosocomios. Como hacen las maras sus amenazas que iban a hacer ataques a los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios, siempre por protección activamos las alarmas de los cinturones, pero todo fue una falsa alarma. Es lo que dijo Soto. El ministro explicaba que el protocolo consiste en activar los anillos de seguridad que en los alrededores de los hospitales se refuerzan con la presencia policial y de elementos del ejército. Se prohíbe el ingreso a las instalaciones del hospital a todo aquel que no sea paciente y a quienes se revisan previo al ingreso. Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, informó que los anillos de vigilancia en alrededores de los hospitales han sido permanentes. Esto desde el 16 de agosto, cuando ocurrió el ataque armado dentro del hospital Roosevelt, que dejó 7 muertos mientras se liberaba a un pandillero. Sin previo aviso, la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios estuvo cerrada y no se atendieron a los pacientes. Muchos de ellos provenían de otros departamentos. Una fuente señaló que los médicos del Hospital General San Juan de Dios fueron notificados de la supuesta amenaza contra el centro asistencial, por lo que una medida preventiva habría influido en el cierre de la consulta externa. El ministro de Salud dijo que el cierre de la consulta externa no está relacionado a las amenazas de ataques, que el director le informó que fue por trabajo de fumigación, pero hoy que se reanudaría la atención. Soto dijo que pediría que las personas que veníamos de lejos fueran atendidas porque el hospital no hizo las notificaciones pertinentes a los pacientes. 6 minutos para las 6 de la mañana. Usted quiere estar bien informado. En Viva la Noticia le contamos de un tema bastante complicado, delicado y que se tornó en motivo de discusión en muchas oportunidades. Hablamos de la pena de muerte en Guatemala. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad elimina la aplicación de la pena de muerte para 5 delitos más del Código Penal guatemalteco. Así quedan exentos de la pena capital los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada o la muerte del presidente o vicepresidente de la República. Además, el delito de asesinato quedó fuera de la aplicación de la pena de muerte desde marzo del 2016, siempre por fallo de esta Corte. Los magistrados emitieron la resolución por una acción de inconstitucionalidad promovida por José Alejandro Valverde Flores y Marlon Estuardo García Robles. Tenemos que señalar que Guatemala aplicó por última vez en el año 2000 la pena de muerte. Sin embargo, la legalidad de esa figura se encuentra en entredicho a partir del Pacto de San José. En el Congreso el tema se ha conocido en una oportunidad durante tal legislatura. Se trató del rechazo al dictamen de una iniciativa de ley para normar al indulto presidencial y así restablecer la pena de muerte. Fueron 80 votos en contra y 14 a favor. Esto ocurría en octubre del 2016. En el año 2011, Álvaro Colón presentó al organismo legislativo una iniciativa de ley para abolir la pena de muerte. Sin embargo, esta tampoco prosperó.
Bueno, y sabemos que es un tema que ha generado muchísimas discusiones, muchísimas opiniones encontradas a lo largo de todo este tiempo y por eso abrimos redes sociales. Tenemos que conocer cuál es la opinión de los guatemaltecos. La pregunta del día está ya en pantalla. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad anulan la pena de muerte de 5 delitos. ¿Qué opina usted? La dejamos abierta esta mañana para que usted pueda compartir con nosotros lo que opina con el hashtag BLN Pena Capital. Usted puede opinar y en Facebook deje su comentario completo. En instantes comienzan a aparecer en pantalla qué piensa usted de la anulación entonces de la pena de muerte en estos 5 delitos que le acabamos de mencionar. Su opinión realmente es muy importante, déla a conocer. Es bueno que también pues la gente conozca lo que los mismos guatemaltecos piensan en relación al tema. Vamos al mundo rápidamente. Tenemos que hablar en primer lugar en el plano internacional de Estados Unidos y cómo Donald Trump ha declarado una emergencia médica nacional debido al alto consumo de opiáceos. Esto era lo que decía el presidente de Estados Unidos. Trump decía, como estadounidenses, no podemos dejar que esto continúe, es tiempo de liberar nuestras comunidades de este flagelo de adicción a las drogas. Nunca ha sido de esa manera, podemos ser la generación que termine con la epidemia de opiáceos. Podemos hacerlo, decía Trump. El mandatario busca erradicar la adicción a los opiáceos como los analgésicos de receta controlada, hablamos de la heroína y un opioide sintético. Según estudios, cada día más de 100 estadounidenses mueren por el consumo excesivo de estas sustancias. La declaración de emergencia de salud pública nacional tiene una duración de 90 días y puede renovarse varias veces. No supone un aumento de fondos federales, pero es posible que sí se busque dinero del Congreso de la República. Los analgésicos de receta controlada y la heroína provocaron aproximadamente 60,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos únicamente en el año 2016, un aumento del 19% con respecto al año anterior. La situación sigue tan tensa en España por esta decisión de la región de Cataluña de separarse, de independizarse del territorio español, que ahorita hay nuevas repercusiones y declaraciones. No existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, declaraba el presidente independentista Puigdemont. Él señalaba, saben que estaba dispuesto a llamar a esas elecciones siempre y cuando nos diesen garantías que permitan su celebración en absoluta normalidad. No hay seguridad de que esas garantías justifiquen la convocatoria a elecciones al Parlamento. Con el esperado discurso derivaba la responsabilidad al Parlamento catalán. Hoy, el Senado español va a decidir si autoriza la anunciada intervención de la autonomía regional por parte del gobierno central de Mariano Rajoy. Mientras tanto, miles de estudiantes se concentraron en Barcelona para presionar a favor de la secesión y en rechazo a la posible intervención de la autonomía regional. El movimiento Universidades por la República y el sindicato de estudiantes llamaron a una jornada de huelga en las universidades de las 4 principales ciudades catalanas: Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona. El líder regional reunió a su gobierno y a los diputados de su coalición y justo después convocó a una comparecencia entre la prensa en la que se esperaba una convocatoria de elecciones. Pero el anuncio fue retrasado, aumentando la incertidumbre en el país. Nos vamos a Brasil ahora, dejamos España. En Sudamérica, casos de corrupción, funcionarios sospechados de corrupción, y en este caso hablamos nada más ni nada menos que del presidente brasileño Michel Temer, que dijo que la verdad venció, luego que la Cámara de Diputados bloqueara una segunda denuncia por corrupción en su contra. Temer señaló, quiero aprovechar para agradecer a las diputadas y a los diputados que en la votación reafirmaron su compromiso conmigo y con nuestro gobierno. A todos quienes mantienen la fe, el tiempo es ahora, el tiempo de transformar el país y superar nuestros desafíos. Ahora a avanzar, eran sus palabras. Temer era acusado por la Fiscalía General por presunta asociación ilícita para desviar fondos públicos, obstruir el trabajo de la justicia y también por corrupción pasiva. Sostenido por un Congreso desprestigiado y criticado por la oposición, Temer aseguró que es hora de poner el foco en lo que interesa al pueblo brasileño. El mandatario dejaba la puerta abierta a las negociaciones para aprobar su mayor desafío. Estamos hablando, y esto es en Brasil, de una polémica reforma de las jubilaciones que necesitan una enmienda constitucional. Reiteramos, Temer entonces la libra, esta vez obviamente porque hay casos que pesan en su contra, al tener la aprobación del Congreso de la República para que pueda seguir trabajando. Salvan su mandato presidencial. Faltan 2 minutos para las 6 de la mañana y siguen los 14 grados y ahí se van a mantener. Y vamos a seguir viendo de qué manera sigue afectando este frente frío. Ya está con nosotros Lorraine Quinto para hablarnos justamente del clima. Y saludamos a Lorraine en este viernes 27. Lorraine, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Ricardo. Buen día, Verónica. Estamos ya concluyendo nuestra semana laboral. Por supuesto, con mucha información que compartir con todos ustedes. Información que es de suma importancia para todas las personas que nos están viendo en casa. Sí, Guatemala amanece con una temperatura actual de 14 grados centígrados. Para hoy estaría ingresando un segundo
segundo frente frío al territorio nacional. Pero déjenme contarles también que tenemos en pantalla la trayectoria de esta tormenta tropical llamada Selma, que se encuentra ubicada a la altura de El Salvador y podría tener efectos directos sobre el territorio guatemalteco con fuertes lluvias. Esta madrugada se ha formado la tormenta tropical Selma al sur de El Salvador y al sur de Guatemala. Una advertencia de tormenta tropical ha sido emitida a las costas de nuestro país vecino con afectación de vientos fuertes para el sur de Guatemala y El Salvador. Precaución, esta es, como le menciono, la trayectoria que tendría esta tormenta tropical llamada Selma. Por aparte, el sistema 93L aumenta al 60% de desarrollo ciclónico. Este sistema que les mencionábamos desde el día de ayer amenaza las islas Caimán, Cuba y la Florida. Ya se programó un avión para reconocimiento de este sistema 93L. Más tarde, en la jornada del viernes, se le estará dando información acerca de los efectos que podría tener este sistema sobre el Caribe. Regresamos entonces con más información. Guatemala, como mencionaban mis compañeros, amanece con una temperatura actual de 14 grados centígrados. Cambiamos de información. Posibilidades de lluvia de un 80%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 54 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 37 minutos. Las lluvias van a permanecer el resto de esta jornada y el resto del fin de semana para que usted lo tome en consideración. Todo esto debido a la tormenta tropical que se encuentra ubicada en El Salvador, dirigiéndose a Guatemala, y también un frente frío que ingresa al territorio nacional para hoy. Vemos también información acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos una luna creciente con una iluminación del 42.78% y por supuesto la recomendación del día que vale la pena resaltar para toda la República. Para las personas que se encuentran ubicados cerca de ríos, se les solicita que no se acerquen. Las lluvias van a seguir creciendo para el resto de la jornada. El último boletín que sacaba el INSIBUME pide tomar en cuenta los niveles de los ríos por arriba del promedio que se han presentado en los últimos días en el norte, en la franja transversal del norte y el occidente del país. También la saturación de los suelos. Se les recomienda a las personas que se encuentran ubicados en laderas, y a la población en general estar alerta y no acercarse a estos lugares. Tenemos un video extra también que queremos compartir con ustedes. Ayer se pudo observar cómo un bus se volcó y fue arrastrado por el río Chacbal en Chajul-Quiché, por un río crecido, y en repetidas ocasiones se ha observado a transportistas tratando de cruzar crecientes, así como también a pobladores que no toman en cuenta los riesgos que podría tener esto. Lastimosamente un bus fue arrastrado entonces. Esto fue en Quiché, por lo tanto se le recomienda a todas las personas que tengan especial precaución, que no se confíen porque las lluvias sí van a permanecer el fin de semana y además la disminución de las temperaturas, especialmente en el occidente del país. Muchas gracias, Lorraine. Completísimo el reporte entonces y nosotros seguimos con más en Viva la Noticia. Más noticias. Bueno, ya hasta ayer, en horas de la noche, seguían las repercusiones y las consecuencias de este accidente en la carretera Atlántico Sur y estamos observando lo que ocurría justamente en esta ruta. Ayer en horas de la tarde un tráiler colisionaba con otros 8 vehículos y derribaba al menos 3 postes de energía eléctrica hasta en el kilómetro 13, ruta al Atlántico, en la zona 25. Después de 3 horas, el paso fue habilitado nuevamente, sin embargo el congestionamiento vial persistió hasta horas de la noche debido a que se formó una larga fila de vehículos. El piloto del tráiler comentó a los socorristas que un vehículo se le atravesó, por lo que chocó contra otros 2 automotores en el kilómetro mencionado y luego el resto. Bomberos voluntarios y municipales informaron que unas 10 personas resultaron heridas por el accidente múltiple en esa ruta que permaneció por varias horas bloqueada. La Policía de Tránsito habilitó el carril reversible, ya que el percance se registraba en la hora más transitada en ese lugar. Miren ustedes realmente el accidente terrible, en pocos segundos la tragedia que se produce en ese lugar. Los bomberos señalaron que 2 personas fueron trasladadas al Hospital General, una menor de 2 años y una mujer. El piloto del tráiler fue trasladado al San Juan de Dios y quedó con custodia policial. Al parecer el transporte pesado tuvo falla en los frenos y venía a alta velocidad, como podemos observar, que ese es otro tema también que hay que observar y tomar en cuenta a la hora de, mire usted, a la velocidad a la que venía este camión,
Ahí estamos observando entonces estas imágenes que se volvieron virales. Ese es el momento. Miren a la velocidad que viene. Indudablemente, pues al chocar se lleva por delante esta cantidad de vehículos, lo que podría terminar en una tragedia mucho mayor. La empresa eléctrica restableció horas después el servicio. Indicó que fueron 12 viviendas las que quedaron sin energía. Pobladores manifestaban que luego del accidente se escuchó una explosión, ya que el tráiler derribó 3 postes de este tendido eléctrico y, como decíamos, dejó sin energía a las viviendas que estaban cercanas del lugar. Fatal accidente vial en ese sitio. 6 de la mañana con 4 minutos. Luego de esta información tenemos que salir a las calles. Vamos a compartir la historia del día. La historia del día no puede faltar. Y es Alberto Cardona el que tiene la información para nosotros esta mañana. Ricardo, Vero, compañeros en el estudio central, muy buenos días. Pues importante información que hemos podido recabar durante las últimas horas, luego que las fuerzas de seguridad pues ha comentado que estarán incrementando la vigilancia, la seguridad en los mercados cantonales en todo el país debido a la serie de ataques armados que se han registrado durante las últimas 72 horas en contra de trabajadores, en contra de personas que se dedican a vender fruta, personas que se dedican a vender todo tipo de alimento en los mercados. Ayer se registra pues un hecho lamentable. Un comerciante pues fue amenazado por pandilleros en el mercado ubicado en el sector mejor conocido como La Parroquia. También algunos trabajadores de mercados cantonales han comentado fuera de cámara que ellos siguen siendo víctimas de las extorsiones que les exigen las pandillas día a día. Acá les presentamos parte de la historia del día donde un comerciante es atacado por manos criminales, por manos de pandilleros que se dedican todos los días a generar el temor y terror dentro de la población guatemalteca, cobrando grandes cantidades de extorsiones. De esta forma quedaron varios impactos de proyectil de arma de fuego en este camión rutero que tenía previsto trasladar mercadería variada al mercado del Guarda en la zona 11. El guardia del camión fue trasladado de urgencia con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Los sicarios tenían previsto robar la escopeta y dinero en efectivo. El guardia fue ingresado por unidades de bomberos municipales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X719 en la zona 7. Las fuerzas de seguridad se presentaron al sector y recabaron información al piloto del camión, quien detalló que el ataque se debe al cobro que piden a diario los maderos para poder ingresar mercadería. Bueno, estamos viendo imágenes entonces de qué se producía ayer, Alberto, y cómo terminaba impactado entonces este vehículo. Así es, Ricardo, violencia que continúa pues registrando la preocupación de la población guatemalteca. Hace pocos minutos para todas aquellas personas que están circulando por el sector de la ruta al Atlántico. Tómenlos muy en cuenta. Ataque armado se registra hace pocos instantes, donde se ha comentado que en el kilómetro 18, ruta al Atlántico, se ha trasladado a una persona gravemente herida con varios impactos de proyectil de arma de fuego ocasionado por sujetos desconocidos que se siguen movilizando en motocicletas. Esta es la forma con la que se ha pues incrementado los hechos armados durante los últimos días, durante los últimos meses, donde se ha comentado por parte ya de las fuerzas de seguridad que son varias bandas criminales las que están operando en distintos sectores de la capital y también a nivel departamental. Hay un incremento considerable de vehículos, de motocicletas que están siendo robadas por la delincuencia, motocicletas que están siendo utilizadas para cometer secuestros, para realizar ataques a mano armada. A partir de este día también les podemos comentar que se estará incrementando la seguridad en las agencias bancarias, porque se ha también dado a conocer, hay un reporte que maneja la Policía Nacional Civil sobre incremento de robos que se han registrado durante las mañanas y tardes
cuando los guatemaltecos pues retiran algunas cantidades de dinero en centros bancarios, principalmente en este sector de la zona 11, es donde más se están reportando los hechos armados y también se estará incrementando la seguridad a partir de este día en las distintas buses urbanos y extraurbanos, porque se tiene previsto por parte de las fuerzas de seguridad poder capturar a la mayor cantidad posible de pandilleros que están extorsionando pues a los guatemaltecos honrados que todas las mañanas pues madrugan para trasladarse a sus hogares. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona y con esta información pues yo regreso de nuevo a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto, por la información del reporte contigo a otro punto de la ciudad. Vamos rápidamente con Julio de León, que tiene lo siguiente. Buenos días. Julio, buen día. Compañeros, muy buenos días a ustedes, buenos días Verónica, Ricardo y a toda la audiencia de Viva la Noticia. Este es un viernes en el que, bueno, hay que tomar en cuenta algunas alertas viales. La primera ya la mencionamos, pero usted por favor reconsidérelo, y es la escasa visibilidad por las condiciones climáticas. En realidad, este día, pues bueno, se esperaba pues que tuviesen temperaturas sumamente bajas, y en realidad sí las temperaturas son bajas, probablemente no tanto como ayer, pero la visibilidad debido a la densa neblina sí es bastante complicada a esta hora de la mañana. Y esto sucede en distintos ingresos a la ciudad capital. Uno de ellos sería carretera El Salvador, donde se encuentra ya una compactación vehicular desde el kilómetro 16, pero ¿por qué no mientras tanto usted mira completamente en vivo las imágenes que tenemos a esta hora de la calzada Roosevelt ingresando desde el sector de Misco hacia el Boulevard Liberación? Le mencionaba carretera El Salvador, esto sería a partir del kilómetro 16, de donde se encuentra una pequeña cola de vehículos ingresando hacia la parte de Mushbal o hacia el descenso de Mushbal, y de la misma manera hacia el trébol de Vista Hermosa. A la altura del kilómetro 12, 13 y 14 hay una cierta consecuencia de complicación por la escasa visibilidad también en ese mismo punto, que es donde mayor se genera la cola a esta hora de la mañana. Recordemos que el carril reversible habilitado en sentido contrario desde el kilómetro 16.5 en esa misma ruta. Ahora vamos a ver algunas alertas viales y principalmente tienen que ver con vehículos desperfectos mecánicos o colisiones. Uno de ellos sucede en la zona 11 en el área de lo de Fuentes. Estamos hablando de un bus dañado que obstaculiza la vía a esta hora de la mañana. Esto genera también una cola de vehículos en ese mismo sector desde hace ya unos minutos. Le repito, zona 11 de Misco, en el sector de Lo de Fuentes. Luego en la zona 1, un choque que sucede en la 17 calle y 11 avenida entre un vehículo particular y un taxi a esta hora de la mañana, y también afecta el paso, le repito, 11 avenida y 17 calle. Recordemos que tanto la 10ª como la 12 avenida saliendo hacia la zona 5 desde zona 1, pues también genera una movilidad bastante lenta, y principalmente por todos los usuarios que vienen desde zona 2 y desde el centro de la ciudad hacia rutas como el Obelisco o zona 10. Luego, a la altura del kilómetro 5 de la ruta del Atlántico, una persona fallecida debajo de una pasarela, irónicamente, y es debido a que fue atropellada, genera pues una movilidad bastante complicada en ese sector, le repito, a la altura del kilómetro 5, y recordemos que la ruta del Atlántico generalmente acumula una cola de vehículos a partir del kilómetro 7.5 hasta el kilómetro 4.5, y esto es debido a las colonias que salen y toman el retorno en dirección a zona 6, y todos los usuarios que vienen desde distintas colonias de zona 18 y zona 17 hacia la parte de zona 6 también a través de la ruta del Atlántico tienen esta complicación debido a una persona que, bueno, está haciendo en este momento los trabajos respectivos de parte del Ministerio Público y también de la Policía Nacional Civil en la ruta al Atlántico. Esas serían las principales alertas viales que vale la pena considerar a esta hora de la mañana. Por supuesto que nosotros estaremos recorriendo distintos puntos de la ciudad capital para poderles llevar a ustedes información. Por el momento vamos de vuelta al estudio, por supuesto deseándoles a todos una excelente mañana de viernes. Gracias, Julio. En un instante seguimos contigo. Así están las cosas esta mañana. Como usted veía en la imagen, sigue la bruma cubriendo buena parte de la ciudad, así que circular con precaución. Hay más noticias. Continuamos. Y hablamos a continuación del clima en Guatemala y de este frente frío que se tenía previsto ingresar el fin de semana a la ciudad de Guatemala y a diferentes puntos del territorio nacional. Según autoridades del INSIBUME, para hoy se tiene ya el ingreso de un frente frío polar y corriente de chorro, provocando descensos de temperatura en el país. Se unen ríos crecidos, por lo que el INSIBUME y la CONRED advierten sobre efectos a la población. El pronóstico indica que persisten los nublados parciales con lluvias dispersas a moderadas en regiones del occidente, franja transversal del
norte, suroccidente, norte y la costa del Caribe. Ante ello, centenares de guatemaltecos han decidido protegerse de las inclemencias del tiempo, mientras los cuerpos de socorro iniciaron ya con monitoreos para supervisar a personas que duermen en las calles y así descartar también a personas con hipotermia. En los hospitales, según datos de los cuerpos de socorro, trasladaron a algunos pacientes con problemas respiratorios. Ingresa oficialmente entonces este frente frío polar y corriente de chorro, según el INSIBUME, al territorio nacional. 6 de la mañana, 14 minutos, repasamos juntos con cafecito y hoy con extra dosis de café o de chocolate, se vale por el frito. Eso está bueno. Lo que trae la edición de Prensa Libre. Vamos a analizar entonces sus páginas. Prensa Libre presenta. Bueno, y comenzamos repasando ya lo que trae esta mañana Prensa Libre y tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad que inhabilita la pena de muerte. Castigo capital ya no se aplicará por parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, plagio, secuestro ni magnicidio. Polémico empate en la etapa de la vuelta y además se salva 20 pasajeros de bus arrastrado por río Chacbal en Quiché. Defensa de la línea 2 recurre a dilación. Más información para compartir con todos ustedes. Tenemos que analizar a detalle lo que sucedía ayer en su fase intermedia del caso La Línea. Defensa urde estrategia para interrumpir a juez. Miguel Ángel Gálvez asegura que las firmas de algunas pólizas aduaneras tienen características que despiertan dudas. Ya no van a recibir pena de muerte. Es esta la resolución que ha tomado la Corte de Constitucionalidad y es lo que compartimos con ustedes a esta hora, por supuesto, en esta noticia. Parricidio, magnicidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro y desaparición forzada. Ahí está el registro de la pena capital a lo largo de todos los años, lo que pasó en el 52, en el 56, en el 64, con 3 fusilados y uno que fue absuelto, pero ya no hay pena de muerte. 6:15 minutos, noticias de lo que está sucediendo también en el Congreso de la República y cómo diversas opiniones son las que se generan en cuanto a temas específicos. Por ejemplo, el presupuesto, declaraciones del presidente Jimmy Morales, desata opiniones encontradas, esto en el organismo legislativo. Noticias que también son importantes destacar en las portadas que trae El Mundo. Vamos rápidamente a conocerlas con Sara Guerrero. Buenos días. Sarita, buen día, bienvenida. Muy buenos días, compañeros, feliz viernes, ya finalizando la semana, pero pues nosotros como siempre listos para informarles a ustedes desde tempranas horas de la mañana. Empezamos entonces a hacer el recorrido alrededor del mundo y colocamos en pantalla nuestra primera portada y tenemos el país de España. Horas decisivas en el desafío secesionista de Cataluña. Puigdemont deja vía libre al 155 al negarse a convocar elecciones. El presidente catalán trasladará al Parlamento la posible declaración de independencia. El Senado permitirá hoy a Rajoy intervenir la autonomía y destituir al gobierno en pleno. Y el gobierno anunciará ceses y designará una comisión gastora hasta los comicios. Continuamos nuestro recorrido y nos trasladamos ahora a nuestra portada latinoamericana y tenemos el tiempo de Colombia, entre una de las noticias principales para este día, a revisión polémico proyecto que les da beneficios a cocaleros. Críticas del fiscal sobre rebajas de pena llevan la iniciativa a cirugía. En esta portada podemos ver que también resalta la noticia de España, Cataluña, a portas de la inversión. Además, sigue la reducción de homicidios en Bogotá. Y Trump declara emergencia por 64.000 adictos muertos en el 2016. Y para finalizar nuestro recorrido ponemos ahora en pantalla La Prensa, el diario de Honduras, con una noticia principal, desastre. No resistió el bordo, la Lima queda bajo agua. Los muertos por lluvia suben a 5 y los afectados a más de 15.000. Hay millones en pérdidas por daños en cultivos e infraestructura. Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía continúan en alerta roja. Todo esto pues debido a estas inundaciones y fuertes lluvias. El frente frío se debilitó y habrá menos lluvias, sin embargo, pues en este país. Es así como nosotros finalizamos el recorrido por las portadas importantes para este día, pero tenemos aún más información, así que continúe en sintonía en Viva la Noticia. Bueno, atención con esta noticia que puede ser realmente, si resulta algo positivo, un cambio importante en el tema de salud del país, y es que la iniciativa privada, y esto en coordinación con el ICS, llevan a cabo el primer modelo de clínica empresa. ¿Qué se busca con todo esto? Facilitar el acceso de salud a los afiliados al Seguro Social. Vea lo siguiente.
Unión, ubicado en Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla. Según funcionarios del ICS, se busca que más empresas puedan unirse al proyecto. Con ello se evitará colapsar las salas de consulta externa y de emergencia de dicho centro asistencial, ya que los trabajadores serán atendidos en una clínica certificada por el Seguro Social en su empresa. Es una visión de nuestra junta directiva, acercarnos a la población, servir con calidad e implementar programas que verdaderamente le permitan al trabajador ser bien servido y dentro del marco de sus cotizaciones de la seguridad social. Tan solo en esta empresa pionera en este modelo se atenderán en tiempo de zafra 8,000 trabajadores, que ya no tendrán que perder un día de trabajo o gastar en traslados hasta una clínica del Seguro Social o bien hacer largas filas para ser atendidos. Anteriormente un trabajador, si quería ir a una consulta general, tenía que pedir permiso una vez, y le tomaba 1 o 2 días, si quería después o necesitaba un examen de laboratorio, necesitaba otro día. Cada vez que va tiene que estar pagando pasajes. Las expectativas son muchas para favorecer a los afiliados del ICS, entre estas que la clínica empresa pueda contar con especialidades, pues quienes necesitan de un tipo de atención médica especializada en el Seguro Social les programan las consultas hasta 6 meses después. Nosotros vemos un total de 60 colaboradores al día. En época de reparación, en época de zafra, esta cantidad se duplica. Tenemos que hablar a continuación de la construcción de la Escuela Nacional de Marimba, que durante 10 años aproximadamente estuvo en el abandono y se reanudará entonces la fase final de su construcción. Tenemos que destacar que esta fue diseñada por el recordado Efraín Recinos. La construcción de la Escuela Nacional de Marimba inició en el año 2001. Durante la primera fase fueron invertidos 3 millones de quetzales. En la segunda fase se logró con 1,5 millones de quetzales, pero la obra quedó en el abandono en el año 2007. Tenemos un proyecto de 10 millones de quetzales y esperamos tenerlo concluido en mayo. No vamos a terminar solo la escuela, es un museo de la marimba. La Escuela Nacional de la Marimba viene a integrar otra parte del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, diseñado como un todo por el maestro Efraín Recinos. Su hija agradeció el interés que ha demostrado el arquitecto Augusto Vela y el Ministerio de Cultura y Deportes. Él amaba la marimba. Igual sabía interpretar el instrumento, entonces le emocionó mucho el proyecto. Esta escuela recibirá a los alumnos de las escuelas de música y músicos que deseen profesionalizarse en el instrumento de la marimba. Estará funcionando en el año 2019. Puedan venir acá y se puedan profesionalizar con maestros que inclusive van a venir de ya del extranjero para poder darle ese soporte académico que necesitamos. Antes de la pausa, vamos a ver, cambian las posiciones obviamente con el tránsito a esta hora, kilómetro 9 de carretera El Salvador, ya mucho más despejado, pero sin embargo el tránsito fluyendo a esta hora. Otro punto importante que debemos compartir, Calzada Roosevelt, recordemos que es la vista panorámica que tenemos desde los estudios de Guatevisión y la bruma, la neblina sigue afectando, incluso un poquito más, creería yo, a esta hora de la mañana, pero alcanzamos a ver entonces la complicación vehicular al fondo de la imagen. Otra más para seguir con el recorrido, ya a punto de habilitarse el reversible en La Martí, como estamos observando, sí, ya funcionando entonces de esta manera, como nos muestran estas imágenes. Otro punto que debemos recorrer para poder tener parámetros de cómo están funcionando las principales arterias de la ciudad. Nos vamos rápidamente a Boulevard Rafael Landívar. Ya está habilitado, como les habíamos dicho, el carril reversible, pero no hay complicación vehicular a esta hora de la mañana. Es viernes, hay mucha información, ya viene Dalia Santos con el reporte del tránsito y muchas otras cosas. Cuando son las 6:22 hacemos la primera pausa en Viva la Noticia. Pero tenemos todavía mucha información para compartir con todos ustedes. Quédense. Ya volvemos. Al regresar hay más noticias. Hablamos del caso La Línea. Hoy podría resolver el juez Gálvez si Pérez Molina y el resto de implicados van a juicio. Además, le traemos la última entrega del reportaje especial Caja de Pandora, entre otros temas nacionales. Las perspectivas que puedan aportar a construir una cultura de soluciones y también una serie de nuevas oportunidades, sobre todo con un enfoque comunitario de desarrollo local, ¿verdad? Hacer un trabajo responsable con nuestros migrantes para guiarlos apropiadamente a reinsertarse a la producción de Estados Unidos, que desde su fundación todos sabemos que Estados Unidos depende mucho de la mano de obra migrante.
Y las historias que me contaban los migrantes eran tan tristes, tan difíciles del camino, de montarse en la bestia, de los abusos que ellos experimentaban en México. Ese es el tema que nos convoca esta semana en Desafíos. Están todos invitados a acompañarnos. Hablaremos de la realidad de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos también y lo que se está haciendo aquí en Guatemala con distintas organizaciones que están trabajando muy seriamente por la realidad de este grupo de personas. Los espero como siempre en Desafíos.